Muy bien, pues ya estamos. Ah, ¿no se escucha nada? Ah, no, es que estaba callada. ¿Me oís ahora? ¿Me escucháis? Ah, es que antes estaba callada. Preparando las grabaciones. Bien, voy a poner esta también. Pues, como os había comentado, vamos a empezar con un plan de ayuda al florecimiento del ser, a quitar las escorias que lo obstaculizan, con un método que descubrí en un libro de mi autor preferido, Daniel Meruá, que ya me habéis oído seguramente muchos hablar de él. Este fue el primer libro que encontré al comienzo de todo el camino, justo antes del curso de milagros. Y como es un método que fue propuesto por, ahora lo veremos, por Jesús en su época a algunos de sus discípulos más comprometidos, es emocionante ver cómo reconocemos a la voz de un curso de milagros, ¿no? En muchos aspectos. Como lo más importante de todo siempre es la manera en que enfocamos y no tanto la técnica o los detalles prácticos, vamos a dedicar la sesión de hoy, no fue lo que dije, pero hay que hacerlo, a entender bien lo que vamos a hacer, a entender bien cuál es el lugar, qué consejos nos dan para enfocarlo, qué significa lo que vamos a hacer, para prepararnos bien, para encontrar una motivación verdadera en la que apoyarnos y para concienciarnos esta semana de que el jueves que viene vamos a empezar con una tarea que va a requerir de nosotros como mínimo 15 minutos diarios, que puede ser mucho más dependiendo cómo cada uno lo viva, y que eso vamos a tener que sostenerlo durante 9 semanas, más o menos, 9 semanas y un día, ahora lo veremos. Entonces hoy vamos a dedicar la sesión de hoy a encontrar ese lugar interno, a preguntarnos si realmente nos interesa, qué tanto estamos dispuestos a intentarlo y sobre todo lo más importante no es que lo logremos o no, sino que la experiencia nos aporte un poco más de luz acerca de dónde estamos y dónde no estamos, que al final es la única tarea que tenemos que hacer. Saber dónde estamos y dónde no estamos con total sinceridad, porque sabiendo dónde estamos, nos guste o no, hay rescate. Digamos, podríamos decir que la verdad puede encontrarnos. Si preferimos mentirnos acerca de dónde estamos porque no nos gusta, bien, pero no podemos ser encontrados, no hay coordenadas. Entonces, bueno, me alegra mucho ver por aquí a gente que nunca había visto, pero vamos a despersonalizar y vamos allá. Sobre todo, muchas gracias por estar aquí y por hacer que podamos sentir todos que tenemos un objetivo común y algo que compartir, ¿no? Esto le va a dar un poquito más de fuerza. Uno de los días de cada meditación la vamos a hacer juntos, el resto cada uno la hará individualmente. Decir también que cada meditación de cada chakra, que empezaremos el próximo jueves ya con esto propiamente dicho, si alguno no se acuerda bien de lo que hemos hecho aquí, aunque lo grabaremos, en mi página web, en el apartado de meditaciones, ahí en primer lugar ya está el método del maestro y ahí hay una transcripción de cada una de las meditaciones de cada chakra por escrito y también un audio en el que yo voy guiando. Por si las primeras veces no lo preferimos o no estamos muy seguros de recordarlo, podemos dejarnos guiar por el audio y en 2 o 3 días ya lo podemos hacer solos perfectamente, o lo que nos guste más. En algunos chakras tengo versión con música, sin música, de algún amigo que me lo hizo, en fin, ahí vosotros podéis buscar y que se materializa si no tenéis el libro, pero que si lo queréis comprar es un libro ahí, muy, muy guapo. Entonces vamos a ver qué nos propone el libro, como es inmejorable, como está escrito. Yo leyendo este libro ya desde el prólogo me di cuenta de que este autor era algo importante.
y vamos a apoyarnos en lo que el propio libro nos indica para centrarnos ahora en los detalles, en la actitud y en todo, ¿vale? Vale, cualquier cosa me paráis. Buenas noches. Hoy estoy otra vez en mi casa, como veis. Un poco más concentrada que el otro día. Los 8 ejercicios... Bueno, primero, espera. Hay el último párrafo del prólogo que escribe Daniel, dice: ojalá pueda este manual llevar plenamente su nombre y llegar al mayor número de manos posibles, pues la semilla que encierra reclama ser plantada. Y eso vamos a hacer, llevarlo a unas cuantas manos más. Los 8 ejercicios que vamos a descubrir constituyen, resumo un poquito, un importante método que favorece la purificación y el florecer del ser en su globalidad. Como sabemos que en realidad todo nuestro problema es que hemos interpuesto un obstáculo a la luz que ya está ahí, esto ocurre también a nivel del cuerpo etérico o del cuerpo físico en sus diferentes niveles de mayor densidad y de menor densidad. Entonces, todos esos pensamientos falsos que guían nuestra vida y en los que creemos y con los cuales estamos identificados tienen su representación en nuestro organismo sutil y, si se hace muy insistente, finalmente en nuestro cuerpo físico. Entonces, digamos que es una práctica de apoyo, como puede ser el libro de ejercicios de un curso de milagros, para ayudar a ese nivel. Esto es muy... es un estilo de trabajar que corresponde plenamente a lo que es la terapia esenia, a la manera en la que trabajaban los antiguos egipcios y los esenios, que era ese grupo social de la época de Jesús, al que el mismo Jesús pertenecía por familia, que eran esencialmente sanadores y conocedores de la anatomía sutil del organismo, ¿no? Y que sanaban, como el mismo Jesús sanaba, a través de las manos y a través de lo sutil, de la presencia. Bueno, a través de las manos es lo aparente, en realidad sanaban a través del amor, pero con esa conexión a través de las manos por las que fluía ese estado de presencia interior. Estas terapias esenias han sido rescatadas en la actualidad por este autor, Daniel Merois, y se enseñan. Bueno, yo me sentí llamada a hacerlo a raíz de él y desde el primer libro que leí, pues es algo que acompaña ya a mis terapias y que cada vez hago más como me da la gana, pero que me ha enseñado a entender qué es eso de la sanación, ¿no? Todo el proceso con el curso. Entonces, por eso dice que este método va a favorecer la purificación, el sacar de encima todo eso que hemos ido acumulando y que quizá nos hace en la jornada más pesada. Yo lo noto, lo digo muchas veces en las terapias, ¿no? Al final el camino lo va a hacer la persona, pero en ese momento le das un apoyo, le das una muestra, le sacas de encima, le das una muestra de lo que puede ser, a través tuyo, pero sabiendo que ese es un estado que cualquiera puede conquistar por sí mismo. Estos ejercicios fueron enseñados, como os he dicho, personalmente por el Maestro Jesús a un pequeño círculo de discípulos de aquella época, que no incluía necesariamente a todos los apóstoles, de los que la historia oficial ha conservado el nombre, y este grupo, compuesto tanto de mujeres como de hombres, se caracterizaba por la capacidad de sus miembros para poner en práctica, con regularidad y profundidad, la palabra reformadora de aquel que los guiaba. Aquellos discípulos que eran capaces de seguir, o sea, aquellos que eran capaces de poner en práctica con regularidad y profundidad la palabra de lo que se les enseñaba. O sea, ya nos está hablando de un requisito importante a la hora de recorrer este camino, ¿no? Este viaje interior. Regularidad y profundidad en la capacidad de poner en práctica. Se trataba, evidentemente, de un núcleo de seres abiertos, no solamente a la anatomía sutil del cuerpo, que en aquella época era algo cotidiano, sino también a conceptos que pueden parecernos aparentemente modernos, como son el desarrollo de la conciencia y la idea de la multidimensionalidad de esta.
Fíjate, habla de la multidimensionalidad de la conciencia. A mí me viene enseguida la pirámide del desdoblamiento, con esos diferentes niveles de percepción o de manifestación de la conciencia. Aunque el vocabulario... sí. Nos advierte también que el vocabulario en aquella época era diferente del que hoy manejamos, y de este modo, en vez de chakras, que son los diferentes estadios que vamos a ir recorriendo, hablaban de ruedas de fuego, los esenios, o de templos. Está bien porque las palabras que están muy usadas ya nos traen demasiadas asociaciones, ¿no? Pero son los templos en nosotros representantes de cada uno de esos... de esas dimensiones de la conciencia. Tampoco se hablaba de nadis, no sé si os suena, los nadis son los circuitos energéticos, como puede ser la red vascular por donde circula la sangre, pero en versión energética, por donde circula el prana o el chi o lo que queráis, la energía vital, y que en aquel entonces llamaban ríos, riachuelos y arroyos de plata, según fueran más grandes, más pequeños. Porque los hay más principales y más secundarios, igual que la red arterial. De todos modos, poco importan las palabras, lo que espera restituir el material de este libro es nuestra conexión con el océano de la vida, lo cual implica esa conexión con el océano de la vida una onda de amor y respeto que va de mano de esa conexión. La conexión con la vida se da de mano del amor y el respeto. Es importante que la información que constituyen estos ejercicios sea percibida como un camino a tomar y no como una receta con sus ingredientes. Es que cada frase de este hombre da en el clavo de una manera. Un camino a tomar, somos exploradores, vamos con ánimo de exploradores y no de conquistadores, ¿no? Como observadores de lo que va pasando ante lo que se nos plantea. Y no como una receta fija con sus ingredientes que tiene que dar un resultado determinado. La voz del Cristo, a través del que fue el Maestro Jesús, no hablaba nunca de técnica, sino más bien de comprensión, de amor y de fusión buscada con la corriente de lo vivo. No nos va a hacer evolucionar las técnicas, como decíamos en la charla anterior, ni lo complicado, ni los grandes conceptos cuánticos ni metafísicos, aunque algunas mentes les gusta y les ayuda, no es que sea despreciable, pero no es necesario para el que no se sienta atraído o le sea dificultuoso, sino lo que se busca más bien es una comprensión de algo global. Los aspectos prácticos de la enseñanza, no aquello que nos van a aportar a nivel más profundo, sino los aspectos prácticos, no tienen mayor valor, no tenían mayor valor para él, para Jesús, que el de un bastón de peregrino, es decir, el de un apoyo puntual en el camino. Recursos para ayudarnos a acceder a zonas todavía demasiado inconscientes y desconocidas. El rabí Yeshua repetía sin cesar que su método no podía aportar plenamente sus frutos sin perseverancia en el esfuerzo ni ternura hacia todo lo que es. De nuevo nos habla de la importancia de la perseverancia en el esfuerzo de llevar a cabo, al tiempo que ternura hacia todo lo que es. Dice, luego ampliaremos un poquito más esto del esfuerzo. ¿A qué esfuerzo nos estamos refiriendo? Porque por un lado sabemos que no tenemos que esforzarnos y que eso es un síntoma de la aparición del ego. Pero ese es un tipo de esfuerzo diferente a este. Dice así, 2000 años más tarde, es decir, ahora, el método de trabajo que él ha revelado ya no se dirige evidentemente a un grupo de privilegiados, sino a esa parte creciente de nuestra humanidad, entre los cuales nos incluimos,
que empieza por fin a comprender la necesidad de labrar su propio campo para abolir las fronteras tanto en ella como a su alrededor. Empezamos a comprender la necesidad de labrar nuestro propio campo, nuestro propio interior, para abolir las fronteras, tanto propias como fuera, que al final es lo mismo. Abolir las fronteras, los límites, basados únicamente en creencias. Nos está diciendo que 2000 años más tarde estas semillas que Jesús plantó han germinado, y que si antes eran unos pocos privilegiados los que podían acceder a este conocimiento o comprenderlo, el ser humano de hoy en día, 2000 años más tarde, está mucho más preparado y diría más, está siendo instado fervientemente a que viva por fin este mensaje que ya ha madurado lo suficiente como para que podamos comprender y vivir a través de él. Es por eso, no es casual que en estos tiempos proféticos, ¿no?, esos 2000 años más tarde de su llegada, estén apareciendo mensajes de este tipo por todos los lados. Cuando el alumno está preparado, el maestro, la enseñanza aparece. A través de su número, los 8 estadios del método del maestro, que son 8 ejercicios, empiezan por recordarnos el símbolo del infinito. El 8 tumbado es el símbolo del infinito. También evocan la generación de un movimiento de vida más allá del fin de una etapa. ¿Por qué? Porque después del séptimo chakra, que clásicamente es el último, dentro del último templo asociado al cuerpo humano, nos presentan un octavo. El octavo chakra ya no está en el cuerpo, está sobre la cabeza. Es un templo que tiene que ver con la supravisión. No tiene que ver ya con el funcionamiento de los órganos ni está relacionado con el cuerpo, sino precisamente con la visión crística, con ese estado en el que podemos vivir, enlazar lo humano con lo divino, que es un poquito lo que un curso de amor nos explica que es el Cristo en nosotros. No es el espíritu fuera del espacio-tiempo, no es el cuerpo en el plano 1, es ese receptor que somos enlazado con su realidad y con su origen, que, si os fijáis en la pirámide, ese enlace se hace también con un 8. El 8 es el que une el plano 1 con el espíritu, apoyándose en una identidad neutra, en el plano 4. Es decir, una identidad que sabe que representa a un personaje, pero no se identifica con él. Entonces, este 8 traduce un relámpago de renacimiento con la emergencia de este octavo plexo, de este octavo templo. Nos habla de algo nuevo, de ese enlace, de esa sincronización de los elementos que va a unirlo todo y va a dar lugar al nuevo hombre. Al comunicarnos su práctica del despertar en este método, el Cristo deseaba llevarnos al descubrimiento y apertura de este octavo chakra. Es todo el mensaje de un curso de milagros y de la ley del desdoblamiento, de la lógica global convergente también. Esto lo leí en su día, no conocía de nada a este autor, pero según iba leyendo, claro, cuando algo, enseguida ves, ¿no?, cómo se expresa alguien, desde dónde, de qué manera, ya te va produciendo una sensación. Entonces leí esto que voy a leer ahora y me lo creí, ¿no? Dice, aquellos que tengan la fuerza y la perseverancia de experimentarla, esta práctica, y sobre todo de vivirla, adivinarán fácilmente su poder. Observarán sin ninguna duda modificaciones en su manera de pensar y de ser, así como en sus percepciones. Nos está hablando de una facilidad para superar las falsas percepciones al quitar de encima todas estas escorias y sobre todo al poner nuestra voluntad y nuestra energía en este deseo, que eso es al final lo que significa.
Estas percepciones nuevas, que sin duda van a aparecer, dice, no necesariamente serán cómodas al principio, ya lo sabemos. Sin embargo, no deben preocuparte demasiado, ya que serán elementos pasajeros de lo que será un nuevo decorado que se plantará en ellos. En esos elementos pasajeros, lo que finalmente hará esa nueva percepción es presentarnos un nuevo decorado, el de una conciencia infinitamente más vasta y más amante. Porque mientras que cuando no sabíamos de la existencia del ego y del espíritu y funcionábamos con el ego sin saber que lo era, o con la identidad, nosotros estábamos funcionando solamente de cuarto plano para abajo, es decir, con la parte consciente. Nuestra conciencia era muy limitada. Ahora se nos abre un panorama nuevo, es decir, el enlace con todo ese inconsciente que está dirigiendo lo que vivimos a nivel consciente. Y ese es el panorama que se nos abre no solo con este trabajo, sino con todo lo que vamos haciendo por aquí y por allá. El de conquistar una conciencia infinitamente más vasta y, por supuesto, más amante, porque cuanto más arriba estamos, más abarcamos la totalidad, menos segmentamos, menos unimos y, finalmente, desde arriba del todo ya no se separa nada. Todo está incluido, no sobra nada, no sobra nada, ni falta nada. Todo está a la vista con su propósito perfectamente equilibrado. Bien. Toda semilla que germina jamás se detiene en los síntomas de su cáscara que se rompe. O sea que si hay momentos difíciles o vertiginosos, nos recomienda no detenernos en esto, sino que se entrega con confianza al movimiento de vida, habla de la semilla, que la llama en su remolino ascensional, no se para la cáscara que se rompe, se entrega a ese movimiento que va hacia adelante con lo que traiga. Es por eso que si no sentimos dentro nuestro como propio lo que se nos enseña, no podemos seguir el impulso. El momento en que iniciamos un camino así tiene que ser muy genuino, no vale que lo haga otro, que me dé curiosidad. Bueno, vale para ir aproximándose, pero al final cuando llegan estos síntomas un poco difíciles, cuando se te caen todas las estructuras que hasta ahora te sostenían, ¿qué es lo único que te puede sostener? La certeza de que quieres ir por ahí. No hay otra cosa que te va a poder sostener. Por eso, bueno, no son caminos que se puedan forzar, sino que hay que ser muy honesto de nuevo con dónde estamos y dónde no estamos. Si no nos llegan estos momentos difíciles, seguramente no estemos haciendo realmente. Es señal de que vamos bien. Insisto sobre las nociones de fuerza y de perseverancia, porque estas dos cualidades están muy lejos de ser secundarias en el método propuesto. Cuando el Maestro Jesús lo puso a nuestra disposición, insistió, este método, en que el método no era comparable a una vid de la que podíamos rebuscar algunas uvas del agrado de nuestra fantasía según nuestros apetitos del momento. Nos está diciendo que esto no es para que se nos cumpla un deseo que tenga que ver con el momento, ¿no? Concreto, ya lo sabemos también. Simplemente porque tal actitud no llevaría a nada constructivo, porque el que estaría decidiendo ese deseo sería el que no sabe, no sería un deseo real. Y nosotros estamos en el camino de recordar nuestros verdaderos deseos. Entonces, para que un método merezca su nombre y genere los efectos señalados, debe ser percibido y vivido como un conjunto coherente y no como la juxtaposición de algunos pequeños ejercicios. Un método no es 4 ejercicios que vamos a hacer seguidos, es algo que tiene un sentido global y de fondo. Por eso es importante que captemos ese sentido global y de fondo.
no para conseguir cualquier cosa que nos esté apeteciendo momentáneamente, sino con la meta de poner nuestro ser en marcha, de hacerlo aparecer, de quitarle, de ponerle un poquito más fácil, de quitarle lo que lo obstaculiza para que se manifieste con más facilidad. Una vez que el ser se pone en marcha, ya no hay dudas de por dónde ir. Y ya no... o sea, nuestros deseos son satisfechos en el acto, de la manera que la vida decida. No hay carencia en el estado de ser. Por tanto, la pregunta que volvía con frecuencia a los labios del maestro es esta: ¿qué quieres exactamente? Esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué queremos exactamente? Y aquí tenemos que ser muy honestos y no sentirnos mal cualquiera que sea la respuesta. Solamente, de nuevo, sentirnos bien por tener el coraje de admitir dónde estamos y dónde no estamos. ¿Qué quiero? ¿Qué estoy buscando? Buscar deseos concretos no está mal en sí, pero de alguna manera nos hace esclavos de ese resultado. Cuando lo que buscamos es la verdad, confiamos en que el resultado es inmejorable, pero no tenemos el derecho de definirla. ¿Qué queremos exactamente? Entonces, esta semana también vamos a pensar qué queremos. ¿A dónde estamos orientados? ¿Qué miedos nos quedan? Si desconfiamos todavía de la verdad y queremos manipular un poco. Yeshua nos hacía comprender que la mano que tendía, esta ayuda que nos prestaba, no estaba destinada a aquellos que tenían simplemente la intención de poner un poco de cal sobre la fachada de su casa con el fin de darle mejor aspecto. Él se dirigía a aquellos que querían añadirle una planta más a su morada. Fijaros también que otra foto a mí me viene ya otra vez de la pirámide, ¿no? O sea, no vamos a hacer un ego más funcional, no vamos a mejorar de 4 para abajo para hacernos más capaces o más veloces en el mundo, sino que se dirige a aquellos que quieren añadirle una planta más a su morada, que quieren incorporar en sí a esa parte del inconsciente, del ser, que ha estado olvidada y perdida. Estas enseñanzas se dirigen a eso, no a mejorar la experiencia, sino a cambiar la experiencia de nuestro mundo de vida y de lo que somos. Este es, pues, el espíritu con que se debe abordar el presente método. El espíritu del que quiere llegar a una parte de sí mismo que no conocía y en la cual confía. ¿Por qué va a ser difícil? Porque requiere soltar lo previo. Y al ser lo único que teníamos, pues sí, al principio puede ser un poco atemorizador. Los ejercicios que lo componen deberán ser practicados según un ritmo preciso, que lo vamos a comentar, y en un estado de espíritu que no deje lugar al revoloteo espiritual. O sea, que no lo vamos a hacer porque toca y porque tenemos que hacerlo, sino que vamos realmente a poner todo nuestro ser y toda nuestra atención en ello. Nos lleve más tiempo o menos, eso no importa, pero lo que estemos, que no sea a la vez que tengo la tele al lado, que sea un encuentro, ahora nos va a explicar mejor, hecho con gana y con toda nuestra presencia. Aquí nos remite de nuevo a qué buscamos, ¿no? Lo que buscamos, si realmente apreciamos esta oferta de ampliar, añadirle un nuevo piso a nuestra morada, merece la pena lo que el trabajo o el esfuerzo o el tiempo que le dediquemos, creemos que merece la pena. Si nos damos cuenta de lo que lo merece, no lo haremos con un sentimiento de hacer los deberes, que ahora nos va a hablar de ello. Su puesta en práctica no debe ser considerada como algo serio
entre comillas, en el sentido obligatorio e ingrato del término. Es muy serio, pero no en el sentido obligatorio e ingrato del término. Porque todo lo... sí, como lo obligatorio, no es obligatorio, lo estamos eligiendo. Entonces es una seriedad que no es ingrata, tampoco es un trabajo en el sentido clásico en el que lo entendemos, de esfuerzo, de trabajar. Uno de los secretos de su éxito es, de hecho, que requiere ser vivido como una alegre cita diaria. Ya sé que es complicado porque vamos muy apurados y realmente los días parece que no tuvieran las suficientes horas. Por eso tenemos que ir... es como si planeamos un viaje, vamos a coger el avión y no damos tiempo a preparar la maleta, no se nos ocurriría, ¿no? Sacaríamos el tiempo para ello. Pues esto igual. Vamos a... No es el tiempo que me sobre lo voy a hacer, no, es que yo voy a planificar mi día con esta actividad. ¿Es posible entonces, si requiere ser vivido como una alegre cita diaria, que se nos anuncie desde el comienzo que requiere fuerza y perseverancia? Dice, sí, absolutamente. Pero será un esfuerzo, nos esforzaremos en vivirlo con sencillez y autenticidad, sin concebirlo como una carrera de obstáculos a superar. Ninguno de los ejercicios que vas a descubrir requiere, por tanto, un resultado. No requiere un resultado. Todos, al contrario, te invitan a avanzar con franqueza hacia ti mismo. Más que un resultado, nos invitan a conocernos mejor, a avanzar con franqueza hacia nosotros mismos, con nuestras debilidades, pero también con nuestras capacidades y sobre todo sin tener nada que demostrar a nadie. Muchas veces me dicen, no, pero la rueda no me giraba y se me iba para el otro lado y no sabía si era para aquí o para allá. Bueno, lo vamos a entender bien, pero si nuestro estado de espíritu al hacerlo es el adecuado, esos pequeños detalles técnicos no van a tener tanta importancia. O que se nos olvide o que lo hagamos mejor o peor. Ni tenemos que poner nuestra atención en ello, sino en nuestras resistencias internas. Y lo mismo, si lo que resulta ser nuestra práctica no estaba a la altura de nuestras expectativas, no pasa nada, podemos intentarlo en otra ocasión. Esto ya lo sabemos, pero es que caemos, yo que trabajo con gente todo el día y también me observo a mí, o sea, es que caemos siempre en lo mismo, ¿no? En lo hice mal, y en poner la atención en lo que no tiene realmente tanta importancia. Cuando se nos propone un ejercicio, yo cuando propongo un ejercicio a la gente, del cuerpo, lo que sea, o con estos ejercicios que nos proponen aquí, el objetivo no es realizarlo, sino que es una propuesta de experimentación. Os propongo este movimiento, ahora os tomáis un tiempo para ver en dónde está vuestra realidad corporal con respecto a esta propuesta. Y si físicamente ese movimiento no está disponible, trabajamos con la intención, con la mayor precisión posible sobre lo que se nos está diciendo, en vez de quizá hacer un movimiento parecido pero diferente, porque no soportamos el hecho de no hacer. Es mucho más interesante colaborar con la intención en algo que está bloqueado para ayudarlo a salir, que hacer algo parecido que ya tengo disponible y que no lo necesita. Eso es lucimiento, es expectativa, es buscar un resultado. De la otra manera, es un camino hacia mí mismo, en donde cuando encuentro una zona que necesita ser ayudada o algo que no está al 100%, pues tranquilamente, respetando dónde está, le voy acompañando hacia la liberación. Qué casualidad que somos 8. He aquí el ritmo ideal con el que conviene abordar las fases, que ya os he explicado un poco. Cada una de las fases, es decir, cada uno de los ejercicios para cada nivel, que son 8, la vamos a practicar una semana seguida, es decir, 7 días sucesivos. Esto equivale a decir que el aprendizaje de su totalidad requiere, por tanto, 8 semanas continuadas. Cada jueves aprenderemos
un nivel y durante los 6 días restantes de la semana, hasta el miércoles siguiente, se repite, ¿vale? Hasta hacer 8 semanas, los 8 niveles. Al cabo de esas 8 semanas es el momento de practicar una fase por día durante 8 días. Durante 8 días se repite cada uno de los ejercicios, esta vez un día cada uno. ¿Vale? El conjunto de la práctica puede detenerse ahí, ahí puede acabar, pero si alguien lo siente, puede continuar hasta que lo sienta repitiendo a este ritmo de un ejercicio por día, en grupos de 8 días más, las veces que quiera. Sin embargo, nos dice que el Cristo aconsejaba no dejarnos llevar por un exceso de celo, que es otro de los peligros del ego que se pone rápidamente a participar y a ser de lo más laborioso. Escucharse. En este sentido, decía, 2 periodos consagrados a esta práctica cada año le parecían ampliamente suficientes para la gran mayoría de nosotros. Esto como referencia. Ahora cada uno, cómo lo sienta, sabe en qué momento está, cómo lo va a sentir. Pero dice, no olvidemos que se trata de un trabajo de purificación de nuestro ser enfocado a través de la limpieza de cada uno de nuestros chakras. Si se emprende esta limpieza como es debido, es decir, con el agua clara de nuestro espíritu, a la escucha, en el estado que hemos descrito, engendra necesariamente la armonía. Pero si se lleva demasiado lejos durante demasiado tiempo y con una voluntad tensa, será parecido a un fregado obtenido con un producto abrasivo e irrespetuoso y posiblemente genere algunos desequilibrios. Esto habla de cuánto alargarlo, Lo que es el plan básico de 8 semanas más 8 días no tiene ningún peligro. Pero quizá decimos, no, pues yo quiero más y nos pasamos. Que no decida la mente, que decida el corazón, ya sabemos. Ciertamente, el Maestro Jesús no predicaba la tibieza, no nos está diciendo que seamos flojos, sino que seamos verdaderos. Volviendo al estado de espíritu requerido, es necesario precisar lo siguiente. Es posible experimentar dificultades en la puesta en práctica de alguna fase precisa de sus 8 ejercicios o de varios de ellos. Estas dificultades pueden variar, por ejemplo, desde una incomodidad a un pequeño malestar, pasando por aturdimientos. O sea, puede ser que en algún momento nos encontremos mal o nos agobiemos. Alguna gente me ha comentado algo, no es nada del otro mundo, pero hay que estar atento. Si esto se produce, simplemente, ya nos imaginamos, ¿no?, poner en punto muerto el ejercicio en cuestión, no forzar nuestros límites, respetarlos, respetar la verdad de lo que hay, no forzar nuestros límites, sino ir naturalmente hacia el ejercicio siguiente o hacia la fase siguiente, porque vais a ver que cada nivel, ya que me quedo enganchada, cada nivel tiene varias visualizaciones, sobre todo nos vamos a basar en la visualización y en la respiración. No transformemos, fijaros que tenemos 7 días para cada ejercicio, tampoco hay que meterle tanta prisa. No transformar nuestra dificultad o incapacidad pasajera, esta palabra es muy importante para calmar la mente, pasajera, en barrera o problema. Numerosos límites y tensiones, fijaros, numerosos límites y tensiones se borran por sí solos en cuanto deja uno de focalizarse en ellos. Esto es otro vicio que tenemos, de estar siempre con la atención puesta en el límite, de valorarnos por lo que nos falta, en el límite, en lo que no puedo, en lo que no puedo. ¿Qué tal estáis detrás de una clase? Y solo se comenta, me duele aquí, me duele allá, como si no pudiéramos ver más allá de lo que molesta. Vamos a entrenar nuestra atención a llevarla allí donde sea digna de estar. No nos vamos a engañar excepto respecto de los límites, pero no nos vamos a definir por ellos.
será igualmente, o sea que lo importante no es cumplir a machamartillo la propuesta que de alguna manera nos la tienen que enseñar, sino a partir de esa propuesta explorar qué soy hasta dónde puedo llevarlo a cabo y de qué manera, a la escucha y sintiéndonos acompañados en todo momento. Será igualmente esencial, en caso de incomodidad, tratar de localizar en nosotros la zona de bloqueo físico, emocional o mental. Si se da ese caso, puede haber mucha información, ¿eh? Entonces, intentamos sentir en dónde se nos está agarrando, en dónde nos estamos sintiendo mal. Si es una zona del cuerpo, si es una idea, si es una emoción. Normalmente son todas las cosas juntas manifestándose a diferentes niveles. Entonces nos fijamos en ello no para identificarla intelectualmente y hacerla responsable de la dificultad, y no hacemos a una zona corporal o a una emoción responsable de la dificultad, sino que aprovechamos esa llamada para iniciar una reflexión a partir de la incomodidad. Iniciamos una reflexión a ese pedido de ayuda, a ese símbolo de algo más que nos está mostrando nuestro cuerpo. Lo más importante será tomarnos el tiempo para dejar hablar en nosotros la zona o el órgano en cuestión. Por eso, si vamos con prisa y solo tenemos los minutos justos para lo que creo que dura la meditación, no vamos a estar tan disponibles para esto, ¿eh? Intentemos hacerlo en un momento tranquilos, ¿eh? En donde podamos darnos el tiempo para dejar hablar en nosotros los órganos o zonas que pidan o necesiten hablar. ¿Qué tiene que decirnos o no decirnos? O por lo menos, ¿cuál es el simbolismo global? Vamos a saber. No buscamos demasiado, pero nos quedamos a la escucha. Y nos va a venir un instinto de por dónde va ese bloqueo. Porque ya nos conocemos un poquito, sabemos por dónde vamos, en qué cosas nos solemos enganchar y todo esto. Al prodigarnos este consejo, el maestro trata de hacernos consciente sobre el carácter meditativo que debía tomar tal reflexión. No es un carácter intelectual, es un carácter meditativo, silencioso. Es la escucha en el silencio. Para él no se trataba de entrar en una especie de lucha interior que apuntara a incriminar una zona u otra de nuestro ser, sino se trataba, más bien, de entrar en íntimo diálogo con esa zona con el fin de liberarla de las razones de su eventual sufrimiento. De descubrir qué falsedad, porque todas las razones que generan un sufrimiento es una falsedad, comprendida desde la supervivencia. Se trata de entrar en diálogo íntimo a fin de liberarnos de las razones de nuestro eventual sufrimiento. Para él, cada órgano o cada función estaban dotados de su propia inteligencia. La meta de esta introspección que él sugería era, por tanto, entrar en contacto con esta inteligencia que consideraba como una de las piezas del mosaico de nuestra inteligencia global. Yo aquí, de nuevo, me hace pensar un poquito en Hammer, ¿no? Y en el funcionamiento de la biología, que está respondiendo a un conflicto a nivel de la psique, a nivel de la percepción, y esos órganos tienen su propia inteligencia, parte de un mosaico más global, que pueden cambiar sus programas para, teóricamente, en la manera que pueden, ayudarte con la supervivencia. Entonces, también nos puede remitir a esa idea de que las partes que componen un todo, como nuestras mentes individuales formando parte del todo, son comparables a estas diferentes partes que componen nuestro cuerpo, pero que funcionan para un solo ser, que es nuestro cuerpo. Cuando queremos entender la unidad un poco como podemos con nuestra mente lineal,
ayuda esta idea de que todos nosotros somos células de un solo cuerpo. Pero como no lo sabemos, andan las células del hígado peleándose con las del estómago, ¿no? Entonces, cada órgano o cada uno de nosotros tiene su propia inteligencia individual, su percepción particular, su manera particular de reflejar la luz. Es una faceta del mismo diamante cada uno, pero no es necesario luchar por el de al lado, aunque manifestemos nuestra versión única de la vida. No es necesario pelearse porque si comprendiéramos que somos partes de un mismo cuerpo, pues ya fácilmente vemos que nos estamos atacando a nosotros mismos. A sus ojos no era necesario poder identificar o nombrar claramente el origen de un sufrimiento focalizado en una zona o un órgano, porque a veces esto le agobia mucho a la gente, no sé por qué, no es necesario. Nos ponían guardia contra las fijaciones mentales que a veces derivaban de las meditaciones o de las introspecciones. En su enseñanza, lo importante residía en el diálogo interior y en la fluidez del contacto establecido con el punto de incomodidad o desarmonía. Quedarse con esa zona. Es que al final el amor es eso, acompañar, y yo cada vez me doy más cuenta en la terapia que mi función no es curar, sino acompañar amorosamente aquello que pasa a cada persona para que ella encuentre esa propia liberación. Diálogo interior y fluidez del contacto establecido con el punto de incomodidad. Muchas veces comprendemos naturalmente cuál fue la causa, pero si la buscamos rígidamente, obsesivamente, puede bloquearse y realmente no es necesario. Cuando tenemos una enfermedad que nos asusta, solemos pensar en esa zona del cuerpo como si fuera una bomba de relojería, como si fuera algo que fuera a estallar en cualquier momento y me fuera a destruir, como un enemigo que llevamos dentro, un tumor, algo, ¿no?, que crece solo, que no comprendo. Y en un momento dado nos damos cuenta que esa zona del cuerpo que está enferma es precisamente la que más amor necesita, porque cuando lo consideramos así como una amenaza energéticamente, estamos rechazando esa zona y la estamos privando de lo único que sería capaz de curarla, que es esa atención amorosa. A mí me ha pasado esto en algunos puntos de mis enfermedades, el punto en el que comprendo lo que quizá esa zona de mi cuerpo ha sufrido, ¿no?, por mis errores de comprensión, y lo que necesita que yo la abrace y la acoja, más que a ninguna otra zona. Y al mismo tiempo recordar que por mucho que encontremos, que tengamos en el cuerpo un trocito que ha perdido su función correcta, fijaros, todo el resto sigue estando sano y en eso no nos fijamos, ¿no? No ponemos toda esa salud masiva al servicio de esa zona que ahora mismo está más necesitada. Bien sea una enfermedad del cuerpo, o ya sabemos que estamos enfermos, a veces llega al cuerpo, a veces no, pero vamos, enfermos partimos de esta base todos, ¿no? Esta demencia de confusión que llevamos encima. Y sufrimos debido a esta enfermedad mental. Lo que le liberará de un problema concentrado en un órgano o una función no es la verbalización precisa, sino el otorgarle una atención amante y no culpabilizante. En la puesta en práctica de este método de purificación y, por tanto, de elevación de uno mismo, porque según quitamos lo que no es, nos elevamos, es decir, accedemos a una parte de nosotros superior, vamos a decir así, más amplia, verdadera. Es primordial que cada una de sus 8 fases pueda ser practicada con fluidez. Y esta fluidez, lo que significa fundamentalmente es una total ausencia de rendimiento, es decir, de resultados, de que no sea rentable, o de competitividad, especialmente si se practica en grupo. Los 2 consejos de oro del camino de un curso de milagros es no te compares y no vayas por tu cuenta. O sea que obviamente no nos vamos a comparar aquí, ni con el de al lado, que esto supongo que lo tenemos más claro, pero tampoco con ese yo ideal que lo haría bien, y que rechaza
al yo presente que está donde está. Porque tenemos que recordar a cada instante que la meta que perseguimos con este camino interior se diferencia de todas las demás en que es la única meta que ya está aquí, no está en el futuro. Entonces, lo decía en la charla del martes aquí en Barcelona el otro día, cuando se nos atasquemos en una exigencia, cuando nos atasquemos en cualquier cosa que nos haga sentir que todavía no estamos donde seríamos dignos, recordar rápidamente que ya estamos aquí y que en la medida que tenemos de quitar esa idea de en medio y abrirnos a lo que es, aunque no nos agrade mucho, a veces ocurre el milagro en segundos. Está aquí, lo recuerdas, sacas, empiezas a soltar la atención de los pensamientos, abres el pecho, silencio, recuerdas que estás acompañado y se acabó el límite, se acabó, ya no hay tal límite, ahora hay lo que hay pero no tiene una etiqueta. El aspecto técnico inherente a la noción de ejercicio, la parte técnica que tiene que ver con la noción de ejercicio, no es de ninguna manera lo que va a definir la mayor o menor elevación espiritual. En el camino de la evolución de la conciencia y del corazón, jamás habrá otra cosa que alumnos de la vida. Su trazado no es el de una carrera, y en él no se concede ningún diploma, simplemente porque no incluye una línea de llegada definitiva. Esto también lo hemos comentado alguna vez. La espiral de la evolución de la vida, la espiral de la vida no se detiene nunca. Dios mismo crece a través nuestro, porque somos uno con Él. Su trazado no es el de una carrera y en él no se concede ningún diploma, simplemente porque no incluye una línea de llegada definitiva. Esa es su belleza y su grandeza. Precisamente por eso que el ego, mierda, no tengo un punto de llegada, no tengo un diploma, precisamente esa es su belleza y esa es su grandeza, que siempre podemos ir más allá. No podemos pararnos en ningún punto a vanagloriarnos de que hemos llegado, y como decíamos también el otro día en la charla, colgar ese trofeo en la pared para admirarlo y sentir que poseemos el amor. No es eso. Bien, y aquí terminamos las instrucciones. Hay un pequeño resumen de todo esto también en mi web, claracuesta.com, en el apartado meditaciones, por si queréis recordarlo. Y bueno, pues ha acabado antes de tiempo, pero no pasa nada. Ahora si tenéis alguna pregunta sobre lo que he dicho, me decís. Y si no, o alguna cosilla que comentar, y si no, acabamos antes. ¿Qué me decís? ¿Queda claro? Pienso que Daniel Meroa escribe de una manera que llega mucho al corazón y a mí sus mensajes, a mí me gusta, no sé, ver que de diferentes caminos que me van llegando siento la misma vibración, la misma coherencia de fondo, el mismo trazado en definitiva, ¿no? Y él que habla tanto de Jesús, la verdad que me es muy fácil ver en estas enseñanzas el trasfondo de las enseñanzas de un curso de milagros y demás, ¿no? Gente que no, o sea, fuentes de información que no tienen conexión entre ellas en el mundo, pero ahí está, ¿no? Él escribe directo al corazón. Bueno, por lo que se ve, no hay dudas. ¿Os dan ganas? Va a costar un poquito, ¿eh? Yo también lo voy a hacer, que hace bastante que no lo hago. En su día, cuando leí ese párrafo que os dije que me creí, dije, hombre, este tío me cae bien, se ve que sabe lo que habla, si me dice que voy a notar algún cambio en mi percepción sí o sí, no seré yo quien no lo haga. Ahora que este libro ha caído en mis manos, que además es que lo cogí de la librería así, sin saber ni quién era, nada. O sea, nada más dudándolo, una cosa de estas raras. Genial. Y la verdad que lo hice y no lo pensé demasiado, fue antes de conocer un curso de milagros, que no estaba yo tan concienciada en el proceso. Y luego tuve unos episodios de vida un poco dramáticos que, bueno, que fui manejando como me salieron y que pasado el tiempo, incluso me comentaban algunos amigos que,
jolín, con qué tranquilidad y con qué firmeza has llevado esto, ¿no? Y pensé, ostras, pues es verdad, ¿no? Porque yo normalmente soy muy emocional y vivo las cosas con más dudas, ¿no? Y de repente pensé, ¿no? Digo, me acordé de que había hecho justamente antes todo este proceso y no sé, la verdad me vino así instintivamente que le atribuí que de alguna manera me había ayudado, ¿no? Porque es que fue como que de repente tenía claro lo que tenía que hacer a pesar de ser muy doloroso, ¿no? Y no le di más vueltas. Y fue cuando se me ocurrió pues hacer alguna reunión, bueno, invitar a los pacientes que quisieran y así lo hice. Ahora lo hago online, pero de aquella vez veníamos a casa, hacíamos una meditación, la repetíamos en casa y esta me parece que es la cuarta vez que lo llevo a cabo, pero hace tiempo que no lo hago. Entre el curso, libro de ejercicios y todo lo que vino después, pues esto me cayó un poco en el olvido. Sí, Daniel Meruat todo lo que escribe lo hace en conexión con la memoria del mundo o los registros acásicos. Él viaja fuera del cuerpo, lo que podríamos llamar en viaje astral, desde muy joven, espontáneamente, cuando no se sabe, o sea, en el momento que a él le pasó eso, no había nombre, no había el nombre viaje astral, no había un nombre que explicara lo que le estaba pasando. Tuvo que recorrerse muchas bibliotecas y buscar mucho para encontrar una primera referencia de lo que le había pasado para verse de repente desde el techo de la habitación tumbado en la cama. Entonces, esto lo cuenta mucho en sus múltiples obras, hay libros que hablan sobre esto, y poco a poco pues va sabiendo lo que es y se va entrenando en hacerlo conscientemente, y esto te hablo porque a lo mejor tendría 20 años, y ahora tiene 60 y tantos. Y bueno, dicen que escribe yo le conocí en el taller de terapia Esenia y es una persona, la verdad, que emana una sencillez y una generosidad, una simplicidad y un sentido común increíbles, ¿no? Que está a nivel tuyo totalmente, que contesta con mucha simplicidad y mucha sencillez y muy atinadamente. Y cuentan que escribe con pluma de ganso, escribe con una pluma de ganso y no tacha ni nada, ¿no? Es como un poquito pum, pum, pum del tirón. Y sus libros tienen algo que a mí me recuerda un poco a un curso de milagros, esta sensación de que es algo vivo que te está hablando, ¿no? En tiempo presente y que toca el corazón de una manera, el mío por lo menos. Soy muy fan de él, pero es que he encontrado tantas alusiones en él que me han ayudado también a entender partes de un curso de milagros y demás. Entonces, bueno, vamos, como hablamos mucho, pero también hace falta practicar, entrar en el silencio, entrenar la mente a ser silenciada y, ¿por qué no?, utilizar ciertos métodos para sacar un poco de encima todo lo que hemos acumulado y dejar un terreno más transparente. Pues bueno, vamos allá. Mal no nos va a hacer. A mí no me lo parece. Si te lo parece a ti, dinos por qué. Y así te lo puedo replicar mejor. Contradictorio, vamos, yo nada que ver. Pero dímelo, que estas cosas son interesantes. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Por algo lo habrás preguntado? Tú piensa qué te vino para pensar, porque pueden ser dudas que conviene aclarar. Por eso me he tomado la molestia, bueno, la molestia no, porque para nada es una molestia, pero por eso me pareció importante leer todo esto, para que veamos que lo que apunta sobre todo no es a la repetición de unos ejercicios, sino a un estado de ser en una práctica hacia un lugar que nos interesa y en la cual podemos necesitar un bastón de peregrino. Pero es que el mensaje de un curso de milagros nunca es... lo primero, el mensaje de un curso de milagros no es que tú rechaces el cuerpo, sino que divinices la materia, ¿vale? Porque antes de salir del sueño, tienes que hacer un sueño feliz, ¿eh? Antes de salir no es me salgo de la pesadilla que no me interesa, ¿vale? Es... divinizo el sueño de alguna manera, lo hago feliz. Entonces, que tú no seas un cuerpo no quiere decir que el cuerpo sea malo, ni que no sea real. El cuerpo no es real en el sentido literal del lenguaje de un curso de milagros,
pero sí es tu realidad de este plano, es la realidad que tú vives en un cuerpo. Por otro lado, no me parece que esta práctica esté destinada al cuerpo, sino que está destinada precisamente al diálogo interno, al tratar con nuestras dificultades, al estado de espíritu en el que se hace, pero evidentemente todo aquello que tenemos en la mente acaba dejando huellas en el cuerpo, y esas huellas en el cuerpo son símbolos para nosotros más fáciles de reconocer que si eso no se manifestara a nivel visible. Por otro lado, os recuerdo que Jesús sanaba los cuerpos. Una cosa no quita la otra. Yo puedo no ser la chaqueta que llevo y no por eso despreciarla o no valorarla. Es a través de la vida en el cuerpo. Rechazar el cuerpo es un camino equivocado y es una confusión muy típica de un curso de milagros. No se trata de rechazar al cuerpo, se trata de darle su justo lugar y de añadir a esa morada un piso más. Pero no se trata de quitar al cuerpo de en medio, en realidad da igual donde esté el espíritu mientras esté. Si está aquí, si está allá, estás ejerciendo su poder creativo, nada más. Claro que sí, y además nos pone un poco nerviosos, ¿no? Creer que el curso de milagros dice eso, porque dentro de uno dice, ¿y cómo lo hago? Es lo más difícil, es lo que siempre nos acaba estrellando un poquito contra nuestra realidad, ¿no? El que cuanto más quiero pasar del cuerpo, más me molesta con su realidad, ¿no? Entonces, la enfermedad, claro, pero hay una diferencia entre... O sea, yo me imaginaba, porque yo también me lo he preguntado, ojo, porque es que es inevitable, ¿no? Y entonces dices, bueno, posiblemente estarías pensando, ¿esto es una magia? Bien. Que distingamos entre magia y milagro no quiere decir que tengamos la mente disponible para el milagro siempre. Lo importante es que yo sepa dónde está mi mente y cómo gestionar el miedo. Porque si yo quiero ir a donde no estoy porque rechazo mi miedo, no se va a dar el milagro. Yo tengo que apoyarme en las magias que sean necesarias para gestionar mi miedo mientras me pongo disponible al milagro, que es el que da por sentada la ayuda antes de que suceda. Entonces, se trata de entablar una relación diferente con el cuerpo. Además, fíjate que no le estamos añadiendo, ni quitando, ni tomando pildoritas. Lo que estamos haciendo es utilizar los diferentes, digamos, porque en cada chakra vamos a decir un poco, en ese templo, qué tipo de percepciones pueden estar obstaculizando. Es como si dijéramos, vamos a analizar un poquito las percepciones erróneas por rangos, por fases, para facilitarnos el aprendizaje. Como quien estudia una carrera por asignaturas. Vale, yo voy a ser ingeniera, pero no me lo estudio de una sentada, ¿no? Hago primero y tengo varias asignaturas, y luego hago segundo y tengo varias asignaturas, ¿no? Hola Debbie, bienvenida, más vale tarde que nunca. Ya estamos acabando, hemos ido un poco rápido. Entonces, es que estaba diciendo, exactamente, esto nos da la oportunidad de ir analizando, digamos, de una manera, con un método de aprendizaje, todas esas percepciones falsas en los diferentes niveles de conciencia o de experiencia, en esa multidimensionalidad de la conciencia. Aparte que el curso de milagros lo dictó Jesús y este libro también. Claro, esto hay que creérselo, pero yo pongo mis antenas a funcionar, leo y ahí dan el mismo punto, lo reconozco. Pero claro, esto es muy personal. Yo ahora os digo lo que pienso, pero es exactamente la misma fuente. Y digo más, no nos presenta el propio curso de milagros un libro de ejercicios para un año, que no es otra cosa que una meditación diaria sobre una frase para ayudar a la mente a organizarse en otro sentido. Es lo mismo. También los pensamientos de la mente son falsos, pero chicos, estamos donde estamos, todo está bien. Ojo, que la meta ya está aquí, recordemos que la meta ya está aquí. Y estamos en un cuerpo. No pasa nada, pobrecillo. Fijaros todas las cosas que podemos experimentar a través del cuerpo. El único punto
es no creer que somos el cuerpo, nada más. Por lo demás, el cuerpo merece ser respetado. De hecho, en el último libro de Daniel Merúa, que he hablado mucho también de él, donde cuenta la historia de Jesús, ¿no?, de su germinación antes de su vida pública, hay un momento que llega a este punto en que se descuida totalmente y está tan dedicado al espíritu que se queda flaco, consumido, y cuando se encuentra en uno de esos encuentros con uno de sus maestros le dice: haz el favor de recuperar el sentido común, ¿no? Te estás deteriorando, estás enfermándote, no estás mostrando respeto. Y él se da cuenta en un momento, ¿no? Dice: ¿cómo he podido llegar a este punto? No le vamos a hacer un altar, pero no lo vamos a fustigar. Y más aún, antes, porque a ver quién de nosotros se ha quitado el cuerpo de encima. De nuevo, estamos donde estamos, y el camino no es estar en un lugar que la mente dice: qué guay, qué especial soy aquí, sino trabajar desde donde estemos, con honestidad, sencillez y con las herramientas que se ponen a nuestra disposición. La mejor manera que no estamos ofendiendo a nadie haciendo ni esto ni nada. Recordemos que el principal mensaje de un curso de milagros es que somos inocentes, hagamos lo que hagamos. Entonces, lo mejor es que experimentemos, hagamos, que no seamos tibios, que no hagamos, que no dejemos de hacer por miedo a equivocarnos, que avancemos, que nos equivoquemos, que saquemos a la vista los errores para poder verlos bien, y que saquemos nuestras propias conclusiones, a partir de nuestra experiencia. Yo comparto algo y es lo mismo de siempre. A algunos les resonará y algunos dirán: ay, esto no es para mí. Y las dos cosas son buenas. Ahora, esa resonancia me da el pie a la práctica, pero al final será lo que me deje esa práctica en mí, mi propia experiencia, lo que será inamovible. El bien que me hizo, el bien que no me hizo. Y bueno, ya que uno de los pilares fundamentales de la evolución es la perseverancia, y el enfoque, es una manera también de practicar ahí. Y muchas gracias por esta pregunta, porque yo misma la pensé y bueno, no la quería decir así en plan anticipado, pero sé que puede rondar en la cabeza de muchos y, en mi opinión, para nada. A ver, ¿qué veis por aquí? A mí también me parecía que el curso de milagros niega la realidad que nos toca vivir aquí. Bueno, para los que no conozcáis, os digo que Gonzalo es ingeniero y tiene una visión, aún así está muy haciendo su proceso, y esto de la no realidad del mundo era algo que le enfurecía bastante, ¿no? Pero es que en realidad hay que saber entenderlo, porque las palabras que utiliza el curso de milagro hay que verlas con su propio significado y no con el que le hemos puesto nosotros. O sea, daros cuenta que en curso de milagros habla siempre en dos niveles. El nivel... hay dos niveles de funcionamiento. Y en el nivel, digamos, inferior, vaya que si el mundo es real, vete y córtate un dedo a ver si es real o no. Vale, a ver si sangra o no sangra. Lo que pasa que en el otro nivel, en el nivel del espíritu, digamos que se considera no real a lo que se ha fabricado fuera del amor, y por consiguiente está destinado a perecer. No es que no sea real en el sentido de que no sea real, sino es esa no realidad. En un curso de milagros, no real es igual a mortal, temporal, y por tanto no satisfactorio. Hay una parte de nosotros, este receptor, pero claro, el viaje en el espacio-tiempo y este experimento que nos hemos puesto a experimentar gracias a nuestro poder creador y a nuestro libre albedrío, nos ha llevado a perdernos y a separarnos, como era de esperar, pero ahora está el momento de volver a encontrar el camino de vuelta. Y ya os digo que aunque un curso de milagros nos pone sobre aviso del panorama completo, yo entiendo que nuestra función no es volver. Fijaros cuando dice el curso de milagros, tú lo que tienes es que estar aquí sin dolor, sin sufrimiento, sin percepción errónea. Y esa todavía no es la percepción que no es posible en el espacio-tiempo. Es la percepción verdadera, todavía percepción. Lo que pasa que vibra a tal afinidad con la verdad
que dice literalmente que eres succionado. No es que tú vas, es que eres succionado. O sea que tu tarea no es marchar de aquí de ninguna manera, eso es un error. Tu tarea es de hacer de este lugar lo que tiene que ser. Una vez fuera de la percepción, entonces se alcanza lo que se llama el conocimiento. O sea, incluso la percepción verdadera es una percepción, pero tiene que ver con este experimento. Y no hay nada malo en ello. Entonces nuestro trabajo, como decía también en el otro día, no es creer que esta es nuestra última encarnación porque somos almas muy evolucionadas, ¿no? Sino entender que si estamos aquí es porque todavía estamos enganchados a muchas falsedades y que nos anime a estar aquí el deseo de trascenderlas, y más aún para que este propósito sea universal y esté acompañado por la fuerza divina, es el deseo de ayudar en este proceso a cada uno de los seres que todavía están confusos en la Tierra. No hay que tener ganas de marchar, hay que tener ganas de estar en un mundo nuevo. Y lo demás ocurre, es como el milagro, yo pongo los medios, el milagro ocurre, o lo que es lo mismo, yo no debo cambiar, sino que me pongo los medios para que la verdad me alcance. Cuando quiero cambiar es ir por tu cuenta, es el ego. Cuando me quedo neutral, observándome sin juicio, me quedo en ese eje vertical en donde se hace esa conexión del 8 y entonces se filtra esa percepción verdadera procedente del amor, es decir, que no excluye a nadie y que me revela el propósito de todas las cosas y que me permite, por tanto, no juzgarlas. Nada que le veamos el propósito puede ser juzgado. La percepción verdadera, el inconsciente, es un mundo de plena comprensión, de compasión, en el que obviamente reconocemos los actos sin amor de los otros, pero no los condenamos porque esa comprensión ya no nos lo permite. La comprensión del dolor y de la ignorancia que lleva al otro a actuar fuera del amor. El perdón es comprensión. Y esto no se busca, esto te encuentra. Y bueno, el curso de milagros, ya te digo, no es un tema fácil de primeras para mentes muy racionales, pero poquito a poco se va haciendo, y porque el vocabulario a veces, si se toma muy literal, ¿cómo que no es real? ¿Cómo que no es real? Bueno, no es real. No es real. Dejará de ser real cuando lo sea. Ahora mismo te mueves en dos niveles. Este, que aunque no sea real, es tu realidad, y ese otro, que ahora mismo no es una realidad para nada, y como no lo ves, ni siquiera crees en él, pero sin embargo es el más real. Y ahora tenemos que hacer el enlace entre uno y otro. Ese es el Cristo. Esto lo explica un curso de amor, porque daros cuenta que un curso de milagros es la primera parte del asunto. El curso de milagros, sobre todo, nos está advirtiendo de cómo funciona nuestra mente, de la presencia del ego y la presencia de algo más. Antes del curso de milagros no éramos muy conscientes de que hubiera algo más que nuestros propios pensamientos, ¿vale? Ahora, dicho esto, aparecen unas nuevas publicaciones en donde dice, vale, ya sabes que con quién no tienes que funcionar y con quién sí, ya sabes que tienes que distinguir lo verdadero de lo falso, pero no es suficiente. Ahora tienes que atreverte a vivir a partir de lo verdadero. De nada te vale oír lo verdadero y distinguirlo si no te atreves a vivirlo. Entonces, el segundo paso es eso, es vivir en la tierra como quien soy. Es decir, con ese enlace con el espíritu puesto. Es decir, que ya no me informa el cuarto plano, ahora me informa el séptimo. Porque yo no soy un ser completo. Soy un receptor, el que han mandado a explorar. Pero acordaros del amigo que está en la azotea con walkie-talkie. Encendamos el walkie-talkie y a ver qué nos dice el que sabe. Si realmente creemos que es el que sabe, en algún momento nos vamos a atrever a seguir ese camino, ¿no? Entonces, bueno, en curso de amor mete caña en este sentido, en el sentido de, bien, el ego ya se ha ido porque ya lo he reconocido. Lo único que te vienen ahora son pequeños coletazos. Ahora empieza a vivir como quien eres, no te basta saberlo. Ajá, lo sabes, aplícalo.
Y bueno, ¿qué más? Bueno, no, yo he tenido muchos infiernos con estas cosas de un curso de milagros que al final, inevitablemente al principio no se entienden del todo y uno está tan dispuesto a hacer las cosas bien, que al final lo único que hace es sentirse mucho más culpable, ¿no? Bueno, es una fase transitoria, como antes decíamos, y a mí me saco de ahí recordar simplemente que la inocencia era el mensaje principal y que nada de lo que yo pudiera ensayar estuviera en contra, en realidad el curso de milagros no está en contra de nada, al contrario, es ese bastón que nos ayuda a unirlo todo, ¿no? A no crear contradicciones, a percibir que no sobra ni falta nada, sino que todo es un puzzle perfecto, excepto nuestra comprensión de las cosas. Último aviso para comentarios, última llamada. Ah, mira, 12 Edurnes. Leo, para la grabación, es como si hubiera un margen de saberme en un mundo ilusorio, en el mundo del sueño. Es una cosa un tanto compleja, sí que lo es, y más si lo queremos poner en palabras. Sabiéndose en el lugar de la inocencia y sintiendo como base la paz. Efectivamente. Bueno, reflexiones que nos comparte Agustín. Cada uno va viendo cómo lo hace bueno, sabe de lo que hablo, ¿no? De estos momentos en los que hemos visto atrapados. Mira, yo hubo un momento, un curso de milagros, que fue una fase que me enseñó muchísimo, en que tuve un achaque físico y yo, que vamos, que tenía clarísimo mi derecho a estar sana y que siempre, vamos, ya sabéis todo lo que abogo por esto, de pronto no me sentía en el derecho de desear sanarme. Una culpabilidad creyendo que iba en contra de las enseñanzas del curso, no sabes qué angustia pasé. Hasta que caí de la burra y dije, yo todavía estoy aquí. Y claro que tengo que seguir mi llamada. Lo que pasa que no me voy a quedar solo ahí. Voy a ver qué hay detrás, en el mundo invisible, que ha llevado mi cuerpo ahí. O sea, claro que me quiero curar, pero no por quitarme un síntoma molesto, sino porque quiero ejercer mi realidad, mi poder creativo y mi ser en el mundo. ¿Cómo va a enfermar un cuerpo que actúa desde el ser? Claro que me quiero curar, pero no solo porque estoy incómoda y me da miedo, sino porque quiero conocer la verdad, porque quiero saber quién soy, porque quiero utilizar ese símbolo que me ha traído la vida como estímulo para ir más adelante. Y luego, naturalmente, cuando ya dejé de intentarlo, eso naturalmente, ese miedo se fue cayendo, dejé de hacer cosas y lo que ocurre siempre, seguro solo. Pero tuve que aceptar el momento en el que estaba. Y si mi miedo en este momento puede ser gestionado con algo que sé que no es, que en el fondo lo está decidiendo el miedo, puedo hacerlo sin ningún complejo, simplemente sabiendo que lo está haciendo el miedo y que ahora mismo estoy ahí. Ya está. Cada uno gestiona el miedo como puede. Lo dice en los primeros capítulos de un curso de milagros. No te quieras ahora hacer el que está más allá de donde está y te niegues a utilizar magias cuando estás muerto de miedo, porque tu mente todavía las necesita. Ahora simplemente es que no te quedas ahí. Bueno, ahora te dejo tranquilo con esta píldora por el momento, ¿no? Pero ahora yo me ocupo de ver más allá, hasta el día en que naturalmente esa píldora no la necesitas. Pero no porque te hayas obligado a fingir lo que el curso propone. Esto no se puede fingir. Es un camino de honestidad y de saber dónde estoy y dónde no estoy. Y cuando lo siento, lo hago. Cuando no lo siento, no lo hago. Y cuando lo siento y no me atrevo a seguirlo y meto la pata, me perdono y vuelvo a empezar. Y recuerdo
ciertas frases que me ayudan a salir de las creencias falsas cuando todavía están muy arraigadas, como por ejemplo una de ellas, que es: no hay pérdidas, solo hay ganancias, aunque todavía no lo vea, y me lo recuerdo, aunque crea haber metido la pata, da igual, no hay pérdidas. Vuelvo a empezar, vuelvo a empezar. Como en un campo de batalla, como decía un curso de amor, en el que todavía no se ha instalado la paz, pero ya se ven las banderas blancas de la rendición, un estado de neutralidad que es el preludio de la paz que llega. Y ahí estamos, a las puertas. Bueno, yo estoy segura que nos va a sentar estupendamente este proceso, y el jueves que viene explicaremos un poquito qué tipo de percepciones falsas perturban al primer templo, qué peligros más inminentes tenemos por ese nivel de la conciencia, y pondremos el estado de espíritu en disposición para ayudar a ese templo, nada más, ¿vale? Bueno, muy bien, chicos, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias mutuas, porque realmente lo siento así, como un gran agradecimiento. Y de verdad, es que estoy en un momento, si supiera, estoy en un momento de tanta confianza, he tenido muchos, y ya sabéis que no siempre he estado aquí, pero es que llevo una temporada con tanta confianza y que no sé, voy al súper y digo, jolín, qué feliz soy, no tengo nada que adjudicárselo, pero qué bien se siente esta liviandad. Y la principal causa es que me lo creo tanto que estamos delante de algo diferente y nuevo. Espera, Beatriz, no te entiendo. ¿Lo podemos ver más tarde? Ah, la grabación. Vale, sí. Voy a abrir un canal en iVoox. Es que la semana pasada no grabé en vídeo porque algo hice mal y no grabó, pero lo tengo en audio. Aunque colgaré el vídeo igual en YouTube con una carátula, eso igual me lleva tiempo, pero bueno, que sepáis que voy a abrir un canal en iVoox donde iré colgando todo esto, como dice ella, por si no lo puede escuchar efectivamente a las 8, que esté disponible. Y recordad que en mi web, clarapuesta.com, en un apartado del menú que pone meditaciones, si pincháis ahí, la primera aparece este método del maestro, y ahí al menos las meditaciones vienen escritas y grabadas. ¿Vale? Sí, te refieres a esta charla, ¿no? Lo estoy diciendo bien, he entendido bien, ¿no? Sí, ¿no? Estáis muy silenciosos, pero me gusta, porque al principio era un desatino de comentarios, hay que decir lo que se tenga que decir, pero sin reactividad. Perfecto. Bien, pues lo dejamos aquí, y el jueves que viene a las 8 tenemos una cita. A esta y a las que vengan. Muchas gracias. Gracias a Debbie y al Instante Santo por proporcionarnos esta plataforma que nos une a kilómetros de distancia, y gracias también por estar aquí, Debbie. Pues venga, hasta el jueves que viene, y a mentalizarse, os dejamos de deberes esta semana la pregunta: ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Sin engañarnos, ¿qué es lo que quiero? Y a poner el espíritu en disposición de hacer un esfuerzo liviano y alegre. Muchas gracias. Es algo, Muchos besos. Chao.